Y capaz que volvamos a cuarentena, así que para variar anda el fantasma de la cuarentena. No sé, ya acá mi comuna está en cuarentena, así que. ¿Por cuánto volvieron? El lunes, bueno, el sábado. El sábado. Ah, de veras. Pero así es la vida, nosotros vamos a volver, yo creo que este sábado también. Pero para qué vamos a ser tan negativos, ¿cierto? Ya, bueno, vamos a partir nada más. Bueno, todos saben que estamos en periodo de candidatos, ¿cierto? De candidaturas de decano. Así que está buena la cosa. Lo último que vimos, ¿ya? Fue, no sé si se acuerdan, de la detección óptima por umbral. Hablamos de lo que es la optimización, ¿cierto? Y de cómo la función de autocorrelación nos proporciona, ¿cierto? La mejor alternativa o una de las mejores alternativas, ¿cierto? Para realizar esta detección de señal sobre ruido, ¿ya? Considerando, ¿cierto? Que el ruido es blanco. Por eso viene esta ecuación ¿ya? Que nos permite eh, relacionar, ¿cierto? La varianza con la constante, ¿cierto? Que es la amplitud, que es un símbolo que se utiliza siempre, que es nu medio, ¿ya? Porque recordad que el ruido blanco lo que significa que tiene amplitud constante en la densidad espectral de potencia, ¿ya? Entonces, a través de eso, nosotros tenemos una línea recta y una función de correlación, un impulso centrado en el origen. Por lo tanto, la función de autocorrelación es idónea para hacer la detección, ¿no? Y aprovechando, ¿cierto?, que tenemos un intervalo de tiempo dado, que es t sub b, nosotros hacemos la detección lo más lejano del origen, que sería en un instante t sub b. Por eso nosotros entonces vamos a tomar la señal, ¿cierto? Si usamos una señal pulso rectangular, usamos la misma señal pulso rectangular, la invertimos, ¿cierto? Y vamos a tomar el punto más lejano del origen, producto de la correlación. Ahora, ¿por qué eso? Porque en realidad nosotros en la práctica no tenemos ruido blanco, pero lo más cercano, ¿cierto?, va a ser a ruido blanco. Por lo tanto, mientras más alejado del origen tengamos nosotros, vamos a estar más cercanos a la señal. Y esa es la forma práctica hoy como se hace la detección. ¿Ya? Dame un segundito. Me están escribiendo. Ah, no va a venir este chico. Ya. Somos los que somos nomás. Ahora viene Cristian. Y ahí estamos. Entonces, para diseñar cierto este es un método genérico que nos sirve para todo. Entonces, para hacer el diseño ahora del sistema del filtro correlador, ¿ya? Nosotros vamos a tomar, por ejemplo, como es un sistema binario, ¿ya? Se supone que vamos a tener 2 bits y por lo tanto cada bit va a estar codificado con una señal para el bit 1 y a esa le denominamos P y una señal Q para el bit 0, ¿ya? Y por lo tanto nosotros vamos a tener, ¿cierto?, que diseñar un filtro que va a resultar la suma, ¿cierto? O sea, en realidad la diferencia, una para cada señal. Por lo tanto, nosotros, independiente de la forma o independiente de la técnica de codificación, nosotros con la ecuación de la señal, nosotros vamos a diseñar el filtro de esta forma, ¿ya? Ahora, poniendo un caso, por ejemplo, el on-off, nosotros sabemos que el bit 0 se codifica con una señal para el bit 0, ¿cierto? Sin señal, por lo tanto, en este caso el Q va a ser 0, ¿ya? Y después vamos a ir viendo los otros casos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener la ecuación del H. Después vamos a tener que hacer el cálculo de la energía, ¿ya? Y ahí vamos a tener el beta cuadrado. Con el beta cuadrado nosotros vamos a poder calcular, ¿cierto? La probabilidad de error por bit. Vamos a expresar la energía por bit, ¿cierto? Como el promedio de las dos energías. Y finalmente vamos a poder calcular el umbral de detección. Y en este caso nosotros vamos a hablar del umbral de detección óptimo, ¿ya? Este procedimiento nosotros lo hemos visto. Óptimo. Hasta ahí habíamos quedado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy día? Lo vamos a aplicar
para cada uno de los casos que nosotros hemos visto. Recuerden que antes nosotros elegíamos el umbral, ¿cierto? Como el valor medio sin ningún criterio, ¿ya? Hoy día lo vamos a ver para el caso on-off. Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar es que el caso on-off, nosotros vamos a tener una señal para el caso del bit 1, como les decía, y para el bit 0 nosotros no vamos a tener nada de señal. ¿Ya? El ruido va a ser blanco, siempre va a ser blanco, ¿ya? Cada vez que nosotros hagamos una detección óptima, nosotros vamos a estar hablando de ruido blanco, aunque, por ejemplo, en el enunciado no se diga, pero siempre se está hablando de detección óptima, nosotros siempre vamos a suponer que el ruido es blanco, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es de la plantilla anterior, ¿cierto? Nosotros decimos, ok, lo primero que tenemos que hacer es calcular el filtro de correlación, ¿ya? Y obviamente nosotros reemplazamos aquí y decimos, este es 0, ¿ya? Esto es genérico, ¿ya? No sabemos qué función nosotros estamos usando para el pulso de codificación, ¿cierto? Puede ser un pulso rectangular. Si fuese rectangular, aquí nosotros reemplazaríamos la ecuación rect, ¿cierto? T partido por tau, y aquí sería T sub V menos T partido por tau, ¿ya? Y iríamos reemplazando con el valor de tau, ¿cierto? Que probablemente sea T sub V también, o dependiendo de cualquier otro valor que nosotros estemos utilizando, ¿ya? Como no tenemos la expresión analítica, da lo mismo, ¿ya? Pero el filtro correlador va a quedar de esa forma. Después, ¿cierto? Como les decía, esto es como una receta de cocina, nosotros calculamos la energía, ¿ya? Y obviamente, al no tener señal Q, no tenemos ni energía de Q, ni no tenemos ni energía de Q ni la energía cruzada, ¿ya? Y obviamente esto es cosa de arreglar la ecuación y nos queda eso, ¿ya? Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Después hacemos, ¿cierto? La expresión, ¿cierto? De la energía por bit. Y esto es bastante simple, nuevamente, porque aquí no tenemos energía de Q. Cualquier duda o consulta me la hacen, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué nosotros usamos esa notación? Porque de aquí nosotros podemos, ¿cierto? Reemplazar y obtener la expresión todo en función del bit. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque nosotros hacemos todo normalizado respecto al bit, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a tener la expresión, ¿cierto? De el beta cuadrado, que es como un paso intermedio, ¿ya? Para poder calcular la probabilidad de error por bits. Entonces aquí nosotros sabemos que la probabilidad de error por bit es beta max, ¿ya? Esto lo voy a reemplazar completo. Obviamente, ya, obviamente nosotros ahí, yo me comí el 2. ¿Ya? Obviamente ahí nosotros, al tener el beta cuadrado, tenemos que reemplazarlo por su raíz cuadrada. Ahí nos queda, ¿ya? Y ahí tendríamos nosotros la expresión de la probabilidad de error del bit. Y aquí me faltó E de B, es E subpremedios, y me queda ese. Ok. ¿Hasta ahí dudas, consultas, jóvenes? No, profe. ¿Cómo sacamos el 2 de ahí y dejarlo dentro de la raíz? Multiplicando por raíz de 2 arriba y abajo. Entonces, ¿cómo nos queda? Sacamos ese 2. Nos queda 4 aquí. Ahí me corrigen. Voy a volver para atrás. Me interesa esto. Detección
umbral de detección óptimo. Nuevamente, ¿cierto? Que esto es lo que nos interesa, ¿cierto? ¿Ya? Es cómo nosotros determinamos el umbral de detección. Fíjense, aquí es lo que antes hacíamos, ¿cierto? Nosotros sacamos la amplitud del valor, ¿cierto? De la amplitud de la señal y comparamos con la mitad. Ahora estamos tomando la energía, ¿ya? Y comparamos con la mitad de la energía, ¿ya? Y ahí sacamos el valor medio. Viendo esta ecuación, ¿cierto? De acá, nosotros decimos, el umbral de detección es igual a la energía por bit, ¿ya? La ventaja ahora que esta ecuación de aquí, nosotros vamos a dejar todas las expresiones con respecto a la energía por bit. Por lo tanto, nosotros vamos a poder compararlas todas, ¿ya? Dudas, consultas. Entonces, como les decía, nosotros tenemos esta receta cocina, ¿ya? Hicimos el caso on-off, ¿ya? En el cual nosotros sabemos que la señal Q es igual a 0 y reemplazamos todas las ecuaciones que están hacia atrás, ¿ya? Lo mismo hacemos con el caso polar, ¿no? En el caso polar, nosotros tenemos ¿ya? Que tenemos una señal P, ¿ya? Que nosotros lo hemos visto como señal rectangular y puede ser cualquier forma de onda, y el Q va a ser una señal negativa, ¿ya? Entonces, recordando, ¿cierto? Esta ecuación de aquí, para el filtro correlador, siempre considerando ruido blanco, al nosotros reemplazar aquí, ¿cierto? El Q por el P con signo negativo, finalmente nosotros aquí vamos a tener la suma de las dos, ¿verdad? Volvemos para atrás, cálculos de energía. Entonces lo importante, como les decía, dependiendo del caso, nosotros vamos uno a uno reemplazando todas las ecuaciones. Esta ecuación de aquí, ¿cierto? Al ser la señal prácticamente igual, excepto por el signo, a la señal P, esta energía de Q va a ser energía de P, ¿no? Y esta energía, ¿cierto? PQ va a ser exactamente la energía de B, porque nos queda como la energía de P con Q, que es negativa, ¿ya? Por lo tanto, aquí nos va a quedar, ¿cierto? La suma de las dos, ¿ya? ¿Dudas, consultas, jóvenes? Y ahí tendríamos el P cuadrado, ¿ya? Recuerden que esto viene de acá arriba. Le pregunto, ¿se acuerdan cómo se calcula ese de ahí? ¿Ya? Es una integral, ¿cierto? Que va entre P por Q. Y el Q es igual a menos P. Por lo tanto, nos queda exactamente igual la energía de E de P. ¿Ya? Por lo tanto, ahí nos va a quedar más 2. Si agrupamos todo eso, 2, 3, 4, y agrupamos con el otro, nos queda 8. Perdón. 8 con el 2 que está aquí. ¿Sí? Vamos por la energía por bits, ¿cierto? Que es igual a la energía de B con la energía de Q. Ya sabemos que estas energías son iguales. Al sumarlas nos va a quedar exactamente igual a la energía de P. Por lo tanto, este beta de aquí nos va a quedar exactamente igual a la energía de P. Dudas, consultas, jóvenes. Hasta aquí. Nada, ¿No? profe. Excelente. Así da gusto. Entonces tenemos ahora la probabilidad de error.
Volvemos hacia atrás. Y la detección del umbral. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el beta, ¿ya? Yo uso la raíz cuadrada aquí, para no copiarle no. El beta máximo, ¿ya? La única diferencia con la expresión de arriba es que aquí va un 8. ¿Ya? Entonces el 8, ¿cierto? Vamos a sacar el 8, lo descomponemos en 4 por 2. El 4 lo sacamos y se nos va a ir en raíz, ¿cierto? Con el 2 que está dividiendo. Solo manipulación. Entonces ahí nos queda la raíz, ¿cierto? De 2e sub b nu. Esa es la expresión que nos queda para el caso polar. ¿Ya? Ahora, la detección por umbral óptimo, ¿ya? Cuando nosotros vimos el caso anterior no óptimo, nosotros elegíamos, ¿cierto? La amplitud positiva, la negativa y el valor medio, 0. Aquí fíjense, ¿cierto? ¿Qué nos va a pasar? Como la energía de Q es exactamente igual a la de P, el umbral sigue siendo el mismo, ¿ya? 0. Curiosamente, como les decía, cuando nosotros hacíamos el caso polar, ¿cierto? Antes elegíamos el umbral 0 como el valor medio y aquí coincide. 0, curiosamente, era el valor óptimo del umbral, ¿ya? Entonces nosotros podemos comprar aquí, ¿cierto? Perdón, el caso on-off, ¿ya? Donde tenemos, ¿cierto? Un umbral de detección E sub B, que es la energía por bit, o la energía del pulso, ¿cierto? Dividido por 2, ¿ya? Y una probabilidad de error, ¿cierto? Que nos da bastante menor, que igual nos daba antes eso, que el caso polar, ¿ya? Y ahí, como les decía, nosotros lo que vamos haciendo es usando, ¿cierto? La posibilidad de usar directamente las ecuaciones. Ahora, cuando nosotros vemos el caso, ¿cierto? Del bipolar, hay que acordarse, ¿cierto? Que nosotros teníamos el caso de las probabilidades, que en realidad este es un caso on-off, ¿ya? Pero ahí teníamos el caso de Bayes, ¿ya? Que en el fondo es un caso como de 2 bits, pero en realidad es como un tercero, ¿ya? Tenemos el caso del más 1 y menos 1, o más P y menos P. En realidad el 1 como que lo representábamos con un más 1 y un menos 1. En realidad es como tener, ¿cierto? El 50% de ceros y el 50% de unos, pero el 50% de unos, un 25%, ¿cierto? Son unos positivos y un 25% son unos negativos, ¿ya? Y ahí nosotros teníamos, ¿cierto?, que hacer la equivalencia, ¿cierto?, con esta ecuación de aquí, que en definitiva nosotros podríamos hacer directamente, ¿cierto?, el cálculo, ¿cierto?, con este valor que es un medio, ¿ya? Este que es un cuarto y un cuarto, y con este valor que es la probabilidad de error, ¿cierto?, pensando en que un sistema o no, ¿ya? Pero lo vamos a hacer pasito a pasito, ¿ya? Pero solo porque es un sistema bipolar. Lo primero que hacemos entonces es pensar en el filtro correlador. Esto no va a cambiar, ¿ya? Porque independiente de que nosotros tengamos una señal más o menos, o positiva o negativa, ¿cierto? La señal es una sola. La señal es P. ¿Ya? Independiente de su forma, nosotros la vamos a detectar sí o sí. Y para esa detección nosotros usamos un filtro correlador que corresponde exactamente a la misma señal P. ¿Ya? Y de ahí nosotros hacemos el cálculo, ¿cierto?, de energía. Y el cálculo de energía, ¿cierto?, equivale a tomar la ecuación, ¿cierto?, del beta cuadrado. Vamos a tomar el cálculo de energía. Entonces las energías que teníamos acá, ¿cierto?, eran estas, y aquí obviamente nosotros vamos a decir estas son 0 porque el Q es 0, y el 2 de aquí va a ir para arriba, ¿ya?, multiplicando. Después nosotros tomábamos el P sub B, que es la probabilidad de error por bits, ¿ya? Y ahí teníamos que hacer la salvedad, ¿cierto?, de que estábamos en el sistema
bipolar. ¿Ya? Puesto que nosotros estamos con... Vamos a ver una para atrás. ¿Ya? En el caso on-off, ¿ya? Nosotros habíamos obtenido este valor. Recuerden que bipolar, perdón, y on-off tienen la misma probabilidad de error, ¿ya? Nosotros vamos a llegar a este valor de probabilidad. Si este es el caso on-off, ¿ya? Aquí yo le voy a escribir on-off, porque este es el on-off que calculamos recién. A mí me interesa solamente este, ¿ya? Porque en realidad nosotros lo que hacemos es hacer uso de valles, ¿ya? Porque tenemos, ¿cierto?, la duplicidad de este de aquí. Esta cosa no es un poquito más grande. Del símbolo 1 que lo repartimos, ¿cierto?, entre el signo positivo y signo negativo. Ahí está. Por lo tanto, tenemos que hacer como si fuesen, ¿cierto?, 3 bits, ¿ya? La probabilidad de 0, ya sabemos que es un 50%, 0.5, y la probabilidad de 0, ¿ya? Primero va por un 2, ¿ya? Y 2 por 0,5 es 1, lo voy a poner en paréntesis, ¿ya? Para no borrar. Recuerden que el 0,5 es la probabilidad del 0, el 2, ¿cierto? Porque el área se topa con el símbolo positivo del 1 y el negativo del 1, ¿ya? Y tenemos la probabilidad de error, que como les decía es exactamente igual a la probabilidad del on-off. Más la probabilidad del 1, ¿cierto? Que dijimos que es un cuarto, 0.25. Esto no me está escribiendo. 0.25 por la probabilidad de error, ¿cierto? Y ahora me va a faltar espacio. Ahí está. Y la probabilidad del 1 que es 0.25. Ah, me estoy por ese no. Ahí sí. Entonces todo la más 24, 26. Probabilidad de menos 1 igual a un cuarto, ¿cierto? 0.25. Probabilidad de Q, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos la expresión completa. Recuerden que hay que usar la identidad, ¿cierto? La propiedad de Bayes o teorema de Bayes. Denme un segundo, jóvenes. Denme un segundo de ver algo porque... Ya ahí sí, jóvenes. Esto está en la casa. Ya. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sumar, ¿cierto? Factor común en el Q. Tenemos 0.25, 0.25, 0.5 con 1, 1,5. Y yo lo escribiré aquí.
1,5, 3 medios, lo mismo, ¿eh? ¿Dudas, consultas, muchachos? Ahí está. Entonces ahí tenemos la probabilidad de error por bits, ¿ya? Recuerden que nosotros usamos este símbolo. Recuerden que ya no es necesario hacer las deducciones de nuevo, y nosotros ya tenemos las ecuaciones. Aquí. Igual. Ahí está. Entonces tenemos codificación on-off, polar, bipolar, para las codificaciones en banda base, ¿cierto? Configuración óptima por umbral. ¿Ya? Dudas, consultas. Y ya yo tengo las 3. No sé si ustedes tienen ahora. ¿Ya? No, profe, no hay duda. Y sí, igual tengo las 3. Sí, son las 3 ya. No sé si tienen dudas, consultas, jóvenes. Ahora, como les dije el otro día, el lunes yo tenía de toda la intención de hacerle control, pero se lo voy a hacer este lunes, ¿ya? Así que lo estoy avisando desde ya. Pero va a ser sobre esto. Como les decía, ya no hay que hacer deducciones de estas expresiones. Lo que vamos a hacer son gráficos, ¿ya? Así que vamos a trabajar en MATLAB. Vamos a comparar cómo son las curvas de la probabilidad de error por bit de estas 3 técnicas, on-off, polar, bipolar, para el caso óptimo, ¿ya? Así que con eso estaríamos para el próximo lunes. Recuerden que queda poquito para la prueba, pero queda tiempo todavía. Vale, profe. Entonces nos vemos el lunes. Nos estaríamos viendo el lunes. Ya, muchachos, que estén Chao. muy bien. Bueno, profe. Bueno, profe, que Chao. Chao, que estén muy bien.